Los trenes tienen historias que nadie se atreve a contar. Vidas que desaparecieron a lo largo de su trayecto, por culpa de su velocidad, y voces que aún susurran en la oscuridad. Prepárate, porque esta historia te dejará paralizado. Era una noche oscura, fría, y el tren avanzaba como un espectro sobre los rieles, dejando atrás luces tenues y caminos vacíos. Andrés, un hombre de 30 años que viajaba solo por negocios, se acomodaba en su asiento, revisando distraídamente su maletín. Nunca había tomado esa ruta antes. El vagón estaba casi vacío, y la sensación de aislamiento se hacía más intensa con cada traqueteo. Los pasajeros, pocos y silenciosos, parecían apenas existir, cada uno absorbido en su propio mundo, ajeno al traqueteo que marcaba un ritmo hipnótico, casi inquietante. El aire se colaba por las ventanas, cortante y húmedo, llenando el vagón de un frío que parecía atravesar la piel. Cada vez que el tren pasaba sobre un puente, un escalofrío recorría la columna vertebral de quienes se atrevían a mirar por la ventanilla. La oscuridad del río debajo parecía más profunda que la noche misma, y algo en ella parecía observarlos. Andrés intentó concentrarse en un libro que llevaba, pero no podía ignorar los sonidos metálicos del tren, el traqueteo de los rieles, el silbido del viento, el crujido del metal bajo sus pies. Y entonces sucedió algo extraño. En cada túnel, en cada sombra que se alargaba al cruzar un puente, un pasajero desaparecía. Primero fueron murmullos que nadie reconocía, luego, un asiento vacío, sin explicación, sin aviso. El corazón de Andrés comenzó a acelerarse, y una sensación de pánico silencioso se instaló en su pecho, como si el vagón mismo estuviera respirando a su alrededor. Mientras el tren avanzaba, un susurro comenzó a rodearlo. Eran sus propios recuerdos, sus propios miedos, sus secretos más íntimos, pronunciados en un tono frío, distante y cruel. ¿Recuerdas aquella noche?, decía la voz, y el corazón de Andrés se encogía con cada sílaba, con cada pausa forzada entre los traqueteos del tren. El vagón parecía alargarse, deformarse bajo su mirada, las luces parpadeaban, proyectando sombras que se movían por voluntad propia. Cada conversación entre los pasajeros se sentía irrelevante, como si ellos mismos estuvieran atrapados en un sueño que nadie más podía romper. Andrés intentó levantarse, buscar ayuda, pero sus pies parecían clavados al suelo, y cada paso que daba lo acercaba más a los susurros, más al vacío que los rodeaba. Andrés avanzaba por el pasillo, cada paso resonando demasiado fuerte, como si el vagón amplificara su miedo. Intentó hablar con algún pasajero, pero nadie respondía, sus rostros eran inexpresivos, vacíos, como si fueran sombras que imitaban la vida. De pronto, un susurro distinto se mezcló con los recuerdos que ya lo perseguían, palabras familiares, pronunciadas por voces que reconocía pero que no podía identificar. Andrés, no deberías estar aquí, dijo la voz, dulce y terrible al mismo tiempo. Se giró, buscando el origen, pero el vagón estaba vacío, solo las sombras respondían con ecos deformados de su miedo. El frío aumentaba con cada paso, la respiración se volvía visible, condensándose en pequeñas nubes que desaparecían al instante. Los asientos se inclinaban levemente, como si lo observaran, y cada reflejo en los cristales devolvía una versión distinta de sí mismo, cansado, confuso, aterrorizado. Cada reflejo parecía anticipar sus pensamientos, proyectando los secretos que no quería recordar. El traqueteo del tren cambió de ritmo, los rieles vibraban de manera irregular y un sonido metálico profundo reverberaba por todo el vagón. Andrés comprendió que cada movimiento del tren no era casual, el vagón respiraba con él, jugaba con sus emociones, lo empujaba hacia un laberinto invisible. Una luz tenue apareció al fondo del pasillo, parpadeando como una promesa de escape. Corrió hacia ella con todas sus fuerzas, pero la luz se alejaba cada vez que se acercaba, como si el tren se burlara de su esperanza. El silencio se hizo absoluto, la sensación de vacío era total. Entonces, escuchó un latido que no era suyo, profundo, constante, persistente. El tren se alimenta del miedo, susurró una voz dentro de su mente. Y comprendió que todo lo que lo rodeaba, cada sombra, cada reflejo, cada sonido metálico, estaba diseñado para atraparlo sin posibilidad de retorno. Intentó gritar, pero no salió ningún sonido.
Se detuvo en medio del vagón, observando a los pocos pasajeros que aún permanecían allí. Sus ojos vacíos, movimientos mecánicos, eran ecos de lo que alguna vez fueron. Andrés comprendió, con terror absoluto, que el tren no transportaba personas, almacenaba memorias, miedos, fragmentos de vida. Cada vagón era un archivo de lo que la mente podía temer más. La oscuridad se volvió más intensa, cada sombra se movía con precisión, como si supiera exactamente dónde estaba. El aire olía a metal y a algo intangible, a miedo, a recuerdos que no quería revivir. Y entonces lo vio, un reflejo en el suelo metálico que imitaba todos sus movimientos, pero nunca coincidía exactamente con él. Su propio reflejo convertido en amenaza, anticipando cada pensamiento, cada miedo, cada duda. Andrés comprendió que no estaba en un tren normal, estaba atrapado en un espacio donde la mente se doblaba sobre sí misma, donde los recuerdos se mezclaban con la realidad y el miedo se convertía en prisión. Andrés se apoyó contra la pared del vagón, respirando con dificultad. Algo cambió, el tren dejó de sonar como un vehículo, el traqueteo se volvió un latido irregular, casi humano, que parecía seguir su ritmo cardíaco. Una corriente de aire lo empujó hacia un asiento vacío. Allí encontró un objeto que no recordaba haber visto, un pequeño reloj de bolsillo abierto, marcando siempre la misma hora. Al tocarlo, un escalofrío recorrió su brazo, escuchó un susurro que no venía de ningún lado. Cada segundo que pasa es tuyo, y no puedes volver atrás. El vagón se transformó a su alrededor. Las luces ya no iluminaban el espacio, sino recuerdos que se proyectaban en las paredes, imágenes de él en situaciones pasadas, momentos que había olvidado, decisiones que lo atormentaban. Cada recuerdo estaba distorsionado, como si el tren los interpretara para atormentarlo. Andrés intentó moverse, pero el piso comenzó a oscilar bajo sus pies, parecía líquido, y cada paso hacía que su reflejo se alargara y encogiera de manera imposible. Un murmullo colectivo surgió de la nada, mezclando las voces de personas que había perdido y extraños que nunca conoció. Tú nos recuerdas, decían. Y ahora, nosotros recordamos todo de ti. Se acercó a una ventanilla, esperando ver el exterior, pero no había paisaje. Solo una neblina negra que se arremolinaba y tomaba formas humanas, imitándolo, siguiéndolo, observándolo. Cada vez que Andrés giraba la cabeza, una figura aparecía detrás de él, pero al volverse, desaparecía. El miedo comenzó a confundirlo, ¿eran sombras, reflejos o recuerdos convertidos en espectros? Entonces escuchó pasos detrás de él, distintos al traqueteo habitual del tren. No eran sus propios pasos, eran más lentos, deliberados, acercándose con intención. El vagón comenzó a girar lentamente sobre sí mismo, las paredes parecían expandirse y contraerse, aplastando y liberando espacio alternadamente. Andrés cayó al suelo, intentando aferrarse a algo tangible, pero sus manos solo tocaban aire y metal frío. El miedo se transformó en pánico, el tren no solo lo atrapaba, sino que jugaba con su percepción, haciendo que nada fuera confiable. Una puerta apareció frente a él, iluminada tenuemente, diferente a las otras. Sintió un impulso de correr hacia ella, pero al acercarse, se encontró a sí mismo dentro del umbral, mirándose desde afuera. No puedes escapar de ti mismo, susurró la voz. Y Andrés comprendió que el verdadero terror no estaba en el tren, sino en lo que él llevaba dentro, sus miedos, sus recuerdos y sus culpas, todos convertidos en entidades que lo obligaban a enfrentarlo sin descanso. Andrés cayó de rodillas en el vagón. El tren se detuvo, pero no había estación, solo un silencio absoluto que pesaba sobre su pecho. Las sombras que lo habían perseguido desaparecieron, y por un instante, todo parecía normal. Pero entonces vio su reflejo en un cristal, no estaba solo. Otra versión de él lo miraba, sonriendo con ojos que conocían todos sus secretos, todos sus miedos. El tren comenzó a avanzar de nuevo, sin que él lo moviera, y comprendió la verdad aterradora, no era un pasajero, ni un intruso, era parte del tren. Siempre lo había sido. Mientras los rieles se extendían hacia la oscuridad infinita, Andrés comprendió algo imposible de olvidar, cada viaje, cada sombra, cada susurro, existía solo para atraparlo, para convertir el miedo en eternidad. El tren arrancó de nuevo, silencioso, implacable,
y Andrés desapareció entre los ecos de la noche. No había regreso. Y nadie, jamás, recordaría que alguna vez estuvo allí. ¿Te gustan las historias de terror? Aquí te dejo 2 historias que perturbarán la mente.